Dios les bendiga, hermanos. Quiero comunicarles que sigamos las recomendaciones de nuestro gobierno. No salir de casa si no es necesario. Y por eso nuestro templo permanecerá cerrado hasta el día 30 de abril. Les animo, hermanos, a que seguir orando en la cadena de oración o escoja un momento para orar con su familia y leer la Biblia. Oremos por los que han sido afectados con esta enfermedad. Oremos por los médicos y enfermeros que están al frente. Oremos por nuestras autoridades, que Dios les dé sabiduría. Oremos para que cese esta epidemia o este virus. Seguiremos comunicándole por este medio. El domingo a las 10 de la mañana, los jóvenes a las 12 del día y el miércoles a las 7 de la noche. Por favor, si necesita oración, llámenos. Muchas gracias por su atención. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Y Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reines con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Y Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria,
Dios les bendiga, hermanos. Les damos gracias por cada uno de ustedes que nos sintoniza por este medio. Queremos dar un anuncio. Para mandar sus ofrendas y diezmos, puede llamar al teléfono 956-316-0007 a los pastores o puede enviarlos a la Iglesia Cristiana Emanuel, 2315 Big Valley Circle en Edinburgh, Texas, 78541. Dios les bendiga, hermanos, y ahora estemos listos para oír la palabra de Dios. Muy buenas tardes, hermanos, que Dios me los bendiga en esta preciosa tarde. Hoy me ha tocado llevar a ustedes el mensaje en esta ocasión. Quiero invitarles que por favor empiecen a buscar en sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, del versículo 7 al 23. Cuando ustedes lo tengan, hermanos, pueden seguir con su vista y no solamente escuchen. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar al cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento, alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. He aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Mis hermanos, acabamos de leer un pasaje que nos está relatando acerca de la Pascua que estaba celebrando el Señor Jesucristo con sus apóstoles. Esto, hermanos, estaba llevándose a cabo el día de la celebración de los panes sin levadura. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo estuvo con sus apóstoles, hermanos, la religión principal en esos días era el judaísmo. Y esto, hermanos, tenemos que tomarlo en cuenta porque hay un trasfondo, el por qué el Señor Jesucristo está hablando acerca de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, y por qué ahora Él dice: esto es ahora el nuevo pacto. Y eso es de lo que estamos hablando en esta ocasión. Quiero invitarles, hermanos, a que viajemos un poquito por la historia y vayamos el inicio de la palabra Pascua, que se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, hermanos, del versículo 1 en adelante. Dice de la siguiente manera, pongan atención a la palabra de Dios. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto diciendo. Una pausa ahí, hermanos. Quiero que sepan que el pueblo de Israel había sido esclavizado por el pueblo de Egipto. En un principio, el pueblo de Israel había vivido en armonía cuando aún estaba vivo José y sus hermanos, hijos de Jacob, hijos de Isaac, hijos de Abraham, que era el pueblo de Israel. ¿Okay? Ellos habían sido esclavizados por Egipto y duraron un gran tiempo de esclavos. Después que el pueblo de Israel empezó a crecer, el pueblo de Egipto se sintió
hostigado, y empezaron a sentir que los israelitas eran aún más y podían empezar ellos a crecer aún más que ellos. Entonces el pueblo de Egipto junto con Faraón empezaron a esclavizarlos, a tratarlos de una manera muy mal. Seguimos la lectura. Dice el versículo 2, este mes os será principio de meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Recordemos que es Dios hablando a Moisés. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, fíjense, sin defecto, macho, de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, es decir, el día 14, 4 días, y lo inmolará, es decir, lo matará, lo degollará, toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que los han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, fíjense, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Hermanos, aquí estamos leyendo algo, ¿verdad? Muy importante de qué es lo que Dios, Jehová, les había ordenado al pueblo de Israel. Pero sigue diciendo el versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrás santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solemnemente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Hasta ahí, hermanos, hasta ahí vamos a leer por ahorita. Quiero recordarles que antes de esta plaga de la matanza de los primogénitos, Jehová ya había mandado 9 plagas anteriores. Esas plagas, hermanos, nosotros las podemos encontrar en los capítulos desde el 7 hasta el 12. Podemos nosotros ver que ahí se nos menciona la plaga de la sangre en las aguas, de las ranas, de los piojos, de las moscas, de la plaga en el ganado, de la plaga de úlceras, de la plaga de granizo, de langostas, de tinieblas. Y por 10ª vez, una vez más, Jehová manda una plaga, que es la matanza de los primogénitos.
El pueblo de Egipto junto con Faraón no querían entender y tampoco querían torcer el brazo. No querían hacer caso de lo que Dios les había mandado, que dejaran ir al pueblo de Israel para que ellos fueran libres y fueran a hacerle alabanza y adoración al Dios vivo y verdadero que es Jehová de los ejércitos. Ni aún así ellos entendieron. Para esto, hermanos, Dios había establecido un estatuto específicamente con el pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel es la descendencia de Jacob, al cual un tiempo después se le cambió el nombre de Jacob a Israel. Jacob fue hijo de Isaac, Isaac fue hijo de Abraham. Y Abraham, hermanos, nosotros lo podemos reconocer como el padre de la fe. De ahí, hermanos, nosotros recordamos que a Abraham se le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Pero aparte de eso, Dios había establecido un pacto directamente con Abraham, después con David y después con Moisés. Ahora, hermanos, nosotros debemos de recordar entonces que este estatuto que estaba aquí poniendo Dios con los hijos de Israel era para que ellos empezaran este nuevo pacto, que era el pacto del Cordero, de la Pascua, que se habría de hacer cada año. Empezando en esta ocasión, todo aquel que no era israelita, es decir, en este caso, los egipcios, todos ellos sufrieron una gran muerte, no solamente de sus primogénitos, sino también de los animales que ellos tenían. El primogénito de cada animal murió a causa de que ellos eran fuera del pueblo de Israel. Hay algo muy interesante, hermanos, que me llama la atención a mí en este pasaje. ¿Ok? Es decir, dos asuntos muy interesantes. Primero, saber qué era en sí el estatuto que había establecido Dios. Dice Éxodo desde el 1 hasta el 20 en el capítulo 12. Hay una palabra que resuena y resuena como símbolo, es la Pascua de Jehová con el pueblo de Israel. Esa Pascua. ¿En qué consistía la Pascua, hermanos? Consistía en un cordero macho sin defecto de un año. Ahora, ¿qué iba a pasar con este cordero? Sería inmolado, es decir, iba a ser sacrificado, se iba a tomar de la sangre de este cordero y se iba a poner en los marcos de la puerta, ¿verdad? En los marcos de la puerta. ¿Para qué? Para que sirviera de señal. Ahora, ¿qué iba a pasar después con este cordero? Se lo tenían que comer asado al fuego, es decir, no iba a ser hervido, ¿ok? Ni cocido, sino asado al fuego. Se iba a comer en su totalidad y si acaso quedaba algo, hermanos, se tenía que ser quemado en el fuego para que no quedara nada. Ahora, ¿para qué era este sacrificio, mis hermanos? Era porque Jehová iba a pasar esa noche, ¿verdad? Iba a pasar por encima. Por eso me gusta la palabra Passover en inglés, porque es compuesta de dos palabras, pass y over, que quiere decir pasar por encima y que no se iba a detener para matar a los primogénitos en esa casa. Nosotros le llamamos la Pascua, los judíos le llaman el Pesach. Ahora, entonces, fíjese lo que dice el versículo 23 en el 12, ¿verdad? Pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor. Heridor. No se le da un nombre, pero se le menciona como el heridor. ¿Qué quiere decir esto? El que hiere de muerte, el que habría de matar. Es Jehová, entonces, hermanos, es una protección divina. Él directamente protegió al pueblo de Israel del heridor. Entonces, hermanos, la muerte de los primogénitos se llevó a cabo en esa noche. Y al día siguiente, en la mañana, en esa misma hora que empezaron a morir todos, hubo un gran llanto. Todos salieron de sus casas llorando, un luto nacional. Pero el pueblo de Israel, hermanos, había sido prometido una protección divina. Jehová directamente estaba con el pueblo de Israel porque él había establecido un estatuto. De ahí en adelante, hermanos, fíjense, cuando Dios dio esta palabra a Moisés y cuando Moisés y Aarón
la dieron a los ancianos del pueblo y que todo el pueblo escuchó. Nosotros podemos leer en el versículo 14 donde pone el estatuto Jehová. En el versículo 27 podemos leer nosotros que el pueblo se inclinó y adoró. Y cuando vemos nosotros la protección divina de la acción que el pueblo tomó, es en el versículo 23, hermanos. El pueblo se inclinó y adoró. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El pueblo no solamente se inclinó y no dijo, eso es lo que va a pasar. No. Ellos cuando escucharon que era voz de Dios, que era palabra de Dios, ellos pusieron sus oídos atentos, escucharon, entendieron y dijeron, ¿qué debemos hacer? Y ellos con una actitud humilde, hermanos, tomaron la acción y ellos decidieron hacer caso a lo que Dios les había ordenado por medio de Moisés y de Aarón. Ellos no solamente escucharon y hicieron una acción de lo que tenían que hacer. Ellos adoraron con su obediencia y con sus acciones a lo que Dios les había mandado hacer. Esto nos da una gran enseñanza, que cuando un pueblo se inclina, hace lo que Dios le pide y adora, entonces viene la protección divina de Dios. Dios cumplió su promesa, porque en el versículo 23 nosotros podemos ver que aparte de las 9 plagas que habían pasado, esta 10ª, que creo yo que sería la peor, ¿verdad? Porque yo no le deseo a nadie y tampoco quisiera pensar que alguien, aunque sea un enemigo, sufra la pérdida de su primogénito o de un ser querido. Esa protección divina, hermanos, es la que Dios nos promete a nosotros. Cuando decimos que es un estatuto, mis hermanos, es algo que Dios estableció con el pueblo de Israel. Y fíjense lo que son las cosas. Cuando esto sucedió, Dios les dijo al pueblo de Israel, y esto será de generación en generación. Y cuando entraren a la ciudad que Dios les había prometido, que habrían de entrar, hermanos, fíjense, dice, no van a parar ahí de hacerlo, sino que seguirán haciéndolo. Y en el versículo 26 y 27 quiero leérselos para que lo vean. Dice, cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Esta pregunta, hermanos, vamos a pasar a la actualidad. Esta pregunta, cuando el pueblo judío realiza este ritual, aún en estos tiempos, hermanos, esta es una de las preguntas que se hacen dentro de estos días. Precisamente, esta predicación, que es el día 8 de abril, es en este mismo día que el pueblo judío, coincidencia o lo que sea, hermanos, pero para Dios no hay coincidencia. Ellos inician esta festividad el día de hoy, al atardecer, es decir, a la puesta del sol. Ellos empiezan con sus panes sin levadura, buscan hierbas amargas, vegetales también, ¿verdad? Y entre sus alimentos ellos incluyen un hueso de cordero o de pollo, pero un hueso como con poquita carne. A mí me llama la atención porque hasta la fecha ellos siguen celebrando esta festividad, esta Pascua. Ellos la siguen celebrando porque ellos tienen un pacto con Dios. Dios estableció un pacto con ellos. Entonces, los judíos, hermanos, no todos, pero en su mayoría, los, ¿verdad?, que son apegados a las cosas de Dios, siguen celebrando esta festividad. Y en esta fiesta, hermanos, como les decía, incluyen este pedazo de hueso. Ustedes se preguntarán, ¿por qué un pedazo de hueso? Bueno, pues les explicaré. Cuando el judío inicialmente hizo esto, ustedes recordarán en el pasaje que a ellos se les pidió un cordero macho de 1 año, sin mancha, ¿verdad?, por familias, y que aún así, si la familia era muy chiquita, que se juntaran con su vecino cercano, para que entre los dos sacrificaran este cordero, ¿verdad?, ungieran los marcos de la puerta con la sangre, para que de esta manera el ángel de Jehová pasara sobre sus casas y no dejara entrar al heridor en sus casas. Esto era con un cordero. Cuando ellos llegaron a su tierra prometida, hermanos, en Jerusalén, que ellos se les concedió
construir el templo, ellos siguieron haciendo sus festividades. Ahora, en tiempos de nuestra era, aproximadamente en el año 70, cuando fue destruido el templo de Israel, hermanos, porque ahora ellos ya no tienen, ahora ellos ya no pueden llevar a cabo un sacrificio de un cordero. Por eso ahora ellos, en vez de un cordero, del sacrificio de un cordero, en su festividad, ellos incluyen un pedazo de un cordero, de un hueso o de un pollo. Ahora, ¿por qué? No solamente eso, sino que ellos incluyen también ahí, hermanos, unas hierbas amargas. Entre ellas, hermanos, ellos incluyen hierbas amargas, ¿verdad? Y vegetales. Y esto como que los remojan en agua saladita, porque eso les recuerda de las lágrimas que ellos pasaron durante la esclavitud y la amargura también, porque lo amargo que fue toda esa esclavitud que ellos tuvieron que pasar. Y el hueso es por el cordero que ellos sacrificaron, pero que ahora no pueden sacrificar porque no tienen templo. Mis hermanos, ahora, ¿por qué nos hemos ido hasta acá a hablar de todo esto, mis hermanos? Porque ahora el Señor Jesucristo nos está hablando aquí acerca de una Pascua. Si nos regresamos hasta el libro según San Lucas, nosotros podemos ver en el versículo 7 del capítulo 22 que leía yo, dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que todavía aún en el tiempo de Jesucristo, la religión judía, los judíos, los israelitas, todavía festejaban, todavía festejaban esta festividad y hasta el día de hoy todavía la siguen festejando. Pero en este caso, hermanos, los apóstoles le preguntaron, Señor, ¿dónde quieres que preparemos? Ahora, nosotros leímos, hermanos, que aquí el Señor Jesucristo les dijo, id y preparad la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Y entonces allí el Señor les da las señas de un señor que iba a llevar un cántaro cuando entraran a la ciudad. Dijo, a ese seguidlo. Y entonces cuando llegaron hasta la casa les dijeron que eligiera al Señor de la casa donde es el aposento donde va a ser preparado para la Pascua del Señor. Y los apóstoles tal vez no entendieron al momento. Fíjense, este es un mensaje muy bonito. Ellos no entendieron lo que el Señor Jesucristo tal vez les estaba diciendo, pero ellos hicieron caso. Entonces cuando ellos llegaron tal y como el Señor Jesucristo se los había indicado, así pasó. Entonces, así debemos de ser nosotros, hermanos. La palabra de Dios nos indica cosas que nosotros no entendemos tal vez ahorita, pero si vamos en ese diario caminar bajo la palabra de Dios, cuando lleguemos ahí, los ojos nos empiezan a alumbrar y decir, esto es lo que yo había escuchado. Esto es lo que pasó precisamente con los apóstoles. Ellos hicieron caso y cuando fueron, todo estaba tal y como el Señor se los había dicho. Ahora, vamos a leer algo enseguida que dice en el versículo 14, es algo que me mueve el corazón. Dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, fíjense, y les dijo, con una expresión, con un símbolo de exclamación, inicia esta frase y dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Lo dice con una expresión muy especial el Señor Jesucristo. Tal vez me imagino yo que sería una dulzura a la misma vez, con una amargura a la misma vez. Porque Él estaba, hermanos, a punto de celebrar la Pascua con sus apóstoles. De hecho, ya estaba ahí, ¿verdad? Y Él dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Fíjense, hasta ahí todavía diciéndoles lo que habría de pasar en los siguientes momentos. Él les dice, cuánto he deseado, cuánto he deseado. A eso vino el Hijo del Hombre, a eso vino el Hijo de Dios, hermanos. Entonces,
Si seguimos leyendo en el versículo 20, cuando él dice estas palabras, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. De ahí, hermanos, nosotros entendemos que con el pueblo de Israel había establecido un estatuto, la Pascua. Era un cordero, era un sacrificio de muerte, ¿verdad? ¿Para qué? Para recibir la protección divina del Señor. Ahora el Señor Jesucristo está hablando de sí mismo y diciendo, esto, ¿verdad? Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, ¿verdad? Perdón, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Hermanos, estaba a punto el Señor Jesucristo de ir a derramar su sangre en la cruz del Calvario. Y Él estaba en ese momento diciéndoles, este es el nuevo pacto. Les estaba diciendo de aquí en adelante, este cordero que ha de morir por vosotros, ya no habrá más sacrificios, porque Jesucristo estaba diciendo, esto es absoluto. Esto me recuerda cuando Juan el Bautista lo miró, cuando él lo mira y lo ve cerca, así que llega a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente esto, mis hermanos, fíjense, antes de ser sacrificado el Señor Jesucristo, si nosotros leemos ahí en Lucas, ahí enseguidita, porque casi pasa despuesito de aquí, cuando el Señor Jesucristo estaba orando, saliendo, dice en el versículo 39 del mismo capítulo 22, dice, y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, fíjense lo que dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fíjense, mi hermano, fíjese algo aquí. Sabiendo él lo que habría de pasar, orando él, después que había dicho, esta copa es ahora el pacto, el nuevo pacto, es mi sangre que se derrama por vosotros. Él sale y se pone a orar y dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino hágase solamente la tuya. Qué gran oración, mis hermanos, la de nuestro Señor Jesucristo. Que aún a Él, estando sabiendo lo que le seguía, lo que le iba a pasar, hermanos, Él diciendo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Esa era la copa del compromiso, la copa del nuevo pacto que el Señor Jesucristo iba a tomar en sí mismo. Ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo reconoció Juan el Bautista cuando lo vio. A eso vino, hermanos. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, dice Juan el apóstol. Se le reconoció, hermanos. No hay ningún otro ser en el cual nosotros podamos ser salvos, sino solamente en el Señor Jesucristo. Él oraba con tanta agonía, mis hermanos. Oraba y dice aquí Lucas que su sudor era como si fueran grandes gotas de sangre que caían hasta el piso. Estaba empezando ahí, hermanos, el proceso. Ahora, San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que ahora, hermanos,
Aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya fue sacrificado. Ahora si nosotros los pecadores, aunque no seamos del pueblo de Israel, si creemos en el Señor Jesucristo, mis hermanos, somos salvos hoy mismo. No hay ningún otro hombre en el cual pueda haber autoridad para perdonar pecados, porque hay un solo hombre que murió por nosotros y ese es Jesucristo. Él tiene toda la autoridad de perdonar tus pecados y mis pecados. Y no solamente de nosotros, sino todo aquel que se quiera acercar a recibir ese regalo precioso que se nos habla en Juan 3:16. Para que tengamos vida y vida en abundancia, hermanos. Solamente Jesucristo tiene la autoridad de perdonar los pecados, mi hermanos. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, por gracia somos salvos. ¿Qué quiere decir? Que no lo merecíamos, pero a Él le plació que tú y que yo seamos salvos por medio de la sangre de Jesucristo. No por obras, ¿qué quiere decir? No por obras de la ley que antes se hacían. No tenemos que hacer sacrificio de muerte, sino solamente entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo, y de esa manera hoy mismo podemos ser salvos por medio de un nuevo pacto que es en la sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario. Vamos a orar, hermanos, y le pido a Dios que tanto usted como sus amigos puedan recibir a Cristo como su Salvador. Gracias te damos, Señor, en esta hora, Padre Celestial, porque tú eres grande y poderoso. Has escuchado nuestras oraciones, Señor, y te pedimos que nos perdones de todos nuestros pecados, Señor. Que nos aceptes como tus hijos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Tú eres santo y poderoso, Señor. Con tu sangre lavaste mis pecados, Señor. Con tu sangre, Señor, tienes la autoridad de perdonar mis pecados y que yo pueda vivir una vida en paz contigo, Señor. Sea que vivamos, sea que muramos, somos tuyos cuando hemos venido a los pies de Cristo, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.